Buenas tardes. Hoy es 12 de diciembre del 2012. Mi nombre es José Aramontes Leiva, director de la agencia Camagüey Prensa Libertad y coordinador provincial del ONPACO en la provincia de Camagüey. A mi lado tenemos al señor Conrado Galindo Sarriol, periodista independiente de la mencionada agencia, y hoy en el día de hoy vamos a entrevistar al señor Reinaldo Santana de la Rosa, el cual nos va a referir sobre la situación y las condiciones de vida que se vivió en los años 70 y 80 cuando acá el señor se encontraba recluido en la prisión provincial de Quilo 7. Señor Santana, yo quisiera saber cómo eran las condiciones y los tratos que vivían los reclusos en aquel entonces en esa prisión, basado a las condiciones de vida y el trato que se le brindaba por parte de los funcionarios o guardias de esa prisión. Guardias o llamados combatientes, porque debe decirle combatientes, no se puede decir guardia, pues si se le decían guardia, decían que guardia eran los que habían sido de Batista, que ellos eran combatientes. El trato era una cosa infrahumana, la comida súper mala, se violaba todo tipo de derechos. Tú no tenías como recluso derecho a nada, no podías exigir nada, no podías pedir nada, porque todo era, cuando no te daban una mano de plan, te daban una mano de palo, una mano de patada, y todo era violencia, completo con los reclusos. La atención médica. Súper mala. Ahí, si tenías un dolor te llevaban para la enfermería y no te daban medicamentos, unos tipos de medicamentos que te daban era una inyección, y muchas veces decían que eran inyecciones de agua. Señor Santana, también he tenido conocimiento de que muchas veces habían diferentes guardias muy llamativos por sus nombres, por sus apellidos, que daban severas golpizas y hasta le causaban la muerte a diferentes reclusos que no salían a la luz pública, ni nacional ni internacional. ¿Usted me podría hablar sobre esa situación? Ahí estaba Marrón, Segura, Mochita, el llamado Galleguito de Cibanicú, Pimentel, Arencibia, el Colorado con Concesión, Marcano, Urbelo. Todas esas guardias que eran nazistas, eso el abuso de ellos era, vaya, no tenía límite. Y reclusos que hayan fallecido por esas golpizas recibidas en aquel entonces, ¿tienes a noción recordar algún nombre de esa persona, nombre, apellido? A un moreno llamado El Beni, que cantaba él, que lo tiraron de la galera 4 para abajo, y cayó, cuando cayó ahí, cayó reventado, lo metieron en la enfermería, los 3 días lo sacaron que estaba morado, ya muerto, se murió el hombre, estaba reventado la golpiza que le habían dado, y la tiraron por figurado. La galera de Quilo 7 son de 2 plantas, con 2 plantas de la galera de Quilo 7 decimos un edificio de 4 plantas en la calle normal. Ajá. Entonces, también he conocido de que esa prisión provincial de Quilo 7 tiene en la parte de atrás de esta misma unidad, tiene la prisión de Quilo 8, donde se encuentran las personas de máxima seguridad y condenados a cadena perpetua, y muchos a cadena de muerte, sancionados a pena de muerte. En aquel entonces, ¿recuerda usted qué sucedía ahí? ¿Qué hacían los guardias? ¿O qué prohibían en aquel entonces cuando iban a realizar algún fusilamiento? ¿O cómo era la trascendencia de ese fusilamiento en ese lugar? A las 12 de la noche mandaban a por silencio total. No se podía uno estar asomando y mirando por la ventana, ni preparando lo que llaman las pateras, que son las que uno se lava la cara y la boca y eso, y que dan las llaves. Porque ahí atrás, de ahí uno se veía cuando miraban el bocachivo de la garita, para atrás se sentía cuando le disparaban al recluso, cuando le daban el tiro de gracia y que el camión pasaba con la caja de muerto. ¿Y cómo era que preparaban eso ahí de lo que era para el fusilamiento? Tenían una brigada que le llamaban la brigada de miscelánea, que la atendían los maricones, llamados homosexuales y personas, esas personas, como decirte, para no decirlo, las personas estas que eran benéficos, que lo tenían en la brigada de mantenimiento, eran los que los cogían y los ponían para que pusieran unos sacos de arena pegados a la tapia, para que la bala parece que no pasara, no llegara a la tapia, ¿no? Ellos, y cómo lo ponían, lo amarraban en un poste de cemento, una estaca de palo, lo vendaban, lo amarraban atrás con las manos atrás, y ahí le metían la descarga y después le metían el tiro de gracia. Y el jefe de pelotón, fundamentalmente en ese entonces que usted se encontraba recluido ahí, ¿quién era el Garbán o el mayor Sala? Déjeme hacerle otra pregunta.
en aquel entonces, ¿cómo era el trato del sistema carcelario hacia aquellos menores que se encontraban privados de libertad? Fundamentalmente, en el tiempo que usted estuvo trabajando en lo que era la construcción en la prisión Cerámica Roja. En aquel entonces, la prisión Cerámica Roja era clasificada por letras, A, B, C y D. Se supone, o he tenido conocimiento, que en aquel tiempo los menores se encontraban en la sección C. ¿Cómo era el trato de los oficiales hacia estos menores que usted pudo presenciar en algún momento que realizaban hacia ellos? Malísimamente, malo, porque yo me encontraba en una brigada que se habían sacado de obreros calificados y dormía en unas naves que decían las mellizas, y nosotros estábamos haciendo 120 casas ahí para la FARC, y entrábamos a las 11, las 12 de la noche para adentro, para el penal, que esa era la que nosotros comíamos, porque nosotros almorzábamos acá afuera en la obra, y nosotros veíamos todos los abusos. Había un guardia que le decían Núñez, estaban los chicos malos, los hijos de Pimentel, los dos hijos de Pimentel, Mapolón, Cajigal, uno llamaba Boqueperro, eso, sacaban a los menores por gusto y le daban paliza, sacaban un cubículo de menor de eso y darle un paso de plan, un paso de plan o de manguerazo, como ellos, los siglos que estuvieran utilizando seguían la guardia. Si era con el plan, que sino con las mangueras que siguen en la misma empresita, cuyas mangueras tienen por dentro un fleje de un alambrón. Eso donde quiera que le daba el morretón, le destrozaba la carne de la persona. El señor Santana, en el tiempo en que usted estuvo recluido, usted nos comentaba de que muchas veces usted abogaba cuando veía a estos testaferros, por así llamarlos, que cometían violaciones en materia de derechos humanos y agresiones corporales, usted salía en defensa, que por ende, en ese momento en que usted salía en defensa, usted vivió agresiones. ¿Me podría contar? Agresión y amenaza de que si yo era abogado, que si tenía que ver algo con el problema de los derechos humanos, pues si me estaba metido en esos problemas defendiendo a las personas. Y yo le decía que yo me metía en eso porque como yo era un recluso igual, a mí me daba, yo no tenía sangre para aguantar aquello, ver que le estuvieran haciendo eso a otro recluso. Y muchas veces tuve discusiones, con el mismo Pablón tuvo una buena discusión en Cerámica con el primer teniente, ¿cómo se llama? Pimentel, en Kilo 7 también por lo mismo. Tuve varias entronconadas con ellos porque bueno, no simpatizaba con esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cree usted de que en aquel entonces, a la actualidad, ha habido alguna diferencia? ¿O el sistema carcelario se encuentra en las mismas condiciones, con otros testaferros, pero en las mismas condiciones? En las mismas condiciones, y puede ser que sea hasta peor, porque yo salí estuve preso en aquellos años, pero tengo anécdotas de gente que han estado presos, conocidos míos, y hemos comparado una época con otra y es lo mismo. No es lo mismo, están peores, porque la alimentación es pésima. Muy pésima, como era en aquellos años, los años 70, 80, la alimentación en estos momentos es pésima. Y la reeducación es pésima también. Ajá. Bueno, señor Santana, en estos momentos le cedo la palabra al periodista independiente Conrado Galindo Sayol, el cual también le va a realizar unas preguntas sobre ya en su vida social dentro de lo que es el municipio de Camagüey y su vida laboral que ha desempeñado después de su salida de prisión, encontrándose en lo que es en la misma provincia de Camagüey. Adelante. Bueno, buenas tardes, señor Santana. Una de las inquietudes que yo tengo sobre la base fundamental que estamos hablando de su vida en prisión y a la salida de ella es, después que usted sale de prisión, su ubicación laboral ¿es dada por el Estado o buscada por usted mismo? No, cuando yo salí de la prisión, que no soy yo que salí de la prisión, ahí en la calle Avenida se encontraba el Ministerio de Trabajo. Ahí trabajaban Pedro y el Gallego, dos tenientes del Ministerio del Interior que eran que ubicaban a los reclusos. Es decir, yo soy obrero calificado, soy albañil, soy plomero y soy caballero y soldador. Cuando llegué ahí para ubicarme, la primera ubicación que me dieron, me mandaron a un pueblo que dicen Las Cruces, porque no había para la construcción. Me mandaron para Las Cruces a trabajar como obrero agrícola ganando $3.20 diarios. El primer día de trabajo me llevaron para ir para un campo. Las matas de plátano tenían 1 metro de altura y el tingre y el marabú tenían como 5. Y ahí mismo le entregué el machete, la peocha que me habían dado y la sabón, y le dije que no, que yo no iba a trabajar en eso.
El próximo viernes fui a la ubicación allí en aquella avenida y me atendieron ellos. Me dijeron que ya habían 2 veces que me habían ubicado, que tenía que ir, que ahora me habían buscado un trabajo que era de construcción. Iba a desempeñarme con el albañil y me dijeron que iba para comunales. Le pregunté que dónde era la dirección, me dijeron que ahí en el Parque Cristo, que había una oficina allá a lo del bar. Y al otro día me presenté allí, ya con las habas, con las herramientas, eso, porque las herramientas son mías personales. Me dijeron, no, mire, el trabajo suyo es ahí adentro del cementerio. Cuando usted expresa en el momento de que usted da su síntesis de trabajo, que usted está expresando de 3.20, son 3 pesos con 20 centavos. 3 pesos con 20 centavos en dinero cubano. Quiere decir que entonces en ese tiempo el salario de lo que es en el trabajo del campo ese donde usted iba a realizar, usted con 3 pesos y 20 centavos tenía que mantener a su familia. A mí, a mi mujer y a mis 2 hijos. Y en ese tiempo usted tenía una esposa. Una esposa que ya falleció. ¿Cuántos hijos? Y 2 hijos que tengo. Ya. Quiere decir que con ese salario mínimo usted no podía mantener la subsistencia de su familia. Claro que no tenía que poder mantener. Bueno, después que ya usted busca su ubicación en su centro laboral, en el cementerio, que le dan la ubicación a usted, usted recibió el trabajo allí, tenía sus condiciones, tenía su... No, ahí no había condiciones, las condiciones tenía que ponerla uno porque bueno, yo entré el trabajo principio mío era ahí, trabajar en lo que es haciendo bóvedas y en reparaciones de bóvedas, los panteones que llevan tiempo en la metro de Ciruli. Y entonces de ahí, como no tenía trabajo ahí, me mandaban a los entierros, a tapar las tapas de la bóveda. Y presencié miles de cosas que presencié ahí, como cuando fueron a sacar a un fusilado de Santa Clara, de apellido Sarría, que lo conocí yo 1,7 kilos, estando ahí lo conocí 1,7 kilos Sarría, y vi cuando estaban sacando a ese señor que había estado preso conmigo, que lo habían fusilado 1,7 kilos, y a Santiago Cardoso, de aquí de Camagüey, de la avenida Los Mates, que lo fueron a sacar los familiares también. Y el jefe de los sepultureros no sabían que esa persona había sido fusilado, estábamos familiares que habían llegado, uno de Santa Clara y otro de Camagüey, y empezaron a sacar cuando llegaron a la caja, porque estaba presenciando todo el mundo ahí, que le quitaron lo que es el abastecimiento arriba de la caja, lo que había dentro de la caja era un saco de nylon polietileno, cuando se abrió el polietileno estaban los restos de Sarría, y en el otro los restos de Santiago Cardoso. Sarría le digo el apellido Sarría porque bueno, es el apellido que me acuerdo del nombre, pero el de aquí de Camagüey se me acuerdo Santiago Cardoso, que fue fusilado, los 2 fueron el mismo día. Y sentí un pudor y una cosa así tan grande cuando un compañero que trabajaba ahí, que era Zacatecas, Papá Lili, cogió la cabeza la cabeza para meterla en la caja, en la cajita se ponen los restos. Se le cayó completa, se le prendió completo de la altura de la ceja, bueno, la cabeza que estaba como si le hubieran picado con un serrucho. Eso dicen que es producto del explosivo, cuando se meten el balazo en el sentido que le levanta tiro de gracia. se llamó tiro de gracia. Usted le refiere al señor Agramonte de su conocimiento en la prisión, de cuando fusilaban y eso. Después tiene la vivencia de en el cementerio recibir, como se dice, a esos fusilados. ¿Cómo era el entierro de esos fusilados? Si era igual que la demás población, o tenía su diferencia en el entierro. Cuando yo trabajaba en el cementerio, que iban a fusilar a alguien en la prisión, dejaban siempre entre 2 y 4 personas, porque eso los fusilados lo llevaban ahí por la noche. Entraban por la calle San Clemente, por una puerta roja que hay, y los enterraban en tierra. Para identificar que era un fusilado, se le ponía una estaca de palo con una numeración pintada con óxido rojo. Esa persona, cuando uno entraba al otro día, sabía que había un fusilado, que le enterraban un fusilado, y esa persona a los 2 años era lo que los familiares le avisaban, tenían que ir a la seguridad del Estado y sacar un permiso para venir a sacar los restos de esos fusilados. Quiere decir que entonces en el tránsito de los 2 años que los dolientes le quieren llevar flores a sus familiares, quieren saber el desarrollo de cómo va la transformación sobre su familiar en el cementerio, ellos desconocen de todo eso hasta que llega el momento de los 2 años. De los 2 años cuando tienen que ir a sacar un permiso del Estado para sacar los restos de él. Entonces, ese procedimiento tiene que ser los familiares ir a ver al órgano superior de la seguridad del Estado. Del Estado para que dé el permiso para poder sacar los restos. Cuando esos familiares van a la seguridad del Estado y sacan el permiso, ¿ellos vienen solos o vienen acompañados por oficiales de la seguridad? Oficiales de la seguridad del Estado, seguro que presencian allí en la exhumación de los restos.
Topando el tema en cuestión de acá el señor Santana, quien vivió unos largos años en el sistema carcelario y penitenciario, fundamentalmente en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, también traemos a la luz pública un recordatorio por el Día de los Derechos Humanos y 2 denuncias de la misma prisión de Kilo 7 hoy en la actualidad. Se dice que el 10 de diciembre de hoy, del 2012, a las 8:41 de la mañana de la prisión de Kilo 7, el reo común Francisco Pacheco Espinosa refiere: nosotros los defensores de derechos humanos abogamos por todos los presos políticos que se pongan fin a las arbitrariedades e injusticia que día a día contra los defensores de derechos humanos y sus familiares abogamos un día como hoy el gobierno castrista deje entrar al relator de las Naciones Unidas, como también se respete el derecho a los presos políticos y comunes en toda Cuba. Queremos que Amnistía Internacional interceda por los graves problemas en las prisiones de Cuba. Abogamos porque en Cuba exista un verdadero cambio democrático, sin censura y otros medios represivos hostil de la policía política y del gobierno Castro comunista. Este reporte fue como le decía, un colaborador de la prisión provincial de Kilo 7, Francisco Pacheco Espinosa. También en el día de hoy, 12 de diciembre del 2012, siendo las 8:30 de la mañana, en el área de entrada del penal, el reo común, Hipólito Capote Rodríguez, le solicita al funcionario conocido como Pedroso, que necesitaba pelarse. Este, incomodado por su prepotencia común, se refiere que no podía pelar en el momento. En este momento le pronuncia palabras obscenas, empuja al reo, que persiste en su acción y se traslada para tomar el sol. Pedroso golpea fuertemente a Hipólito por el pecho y la cara sin causarle lesiones, haciendo que éste intervenga por otro reo. Este vestía uniformadamente el verde olivo, posee un historial delictivo y sanguinario famoso por sus golpizas en esta prisión de Kilo 7. Este fue un reporte de un colaborador de esta prisión, Ángel García Rivero. Y también hoy día 12 de diciembre recibimos otra denuncia de la misma prisión de Kilo 7, donde nuestro colaborador en esa prisión, Ángel García Rivero, nos da la información que denuncia ante el mundo los abusos y maltratos que a diario suceden en las prisiones cubanas. El pasado día 15 fue maltratado brutalmente. Refiero que el día 15 del mes pasado, el mes de noviembre, fue maltratado brutalmente el reo común Elías Acosta Román, de 23 años de edad, natural de Guayna, provincia de Camagüey. Y el jefe del grupo, suboficial Portuondo, en compañía de los esbirros, jefe del orden interior Daniel Primella Cala y otros funcionarios, lo golpearon salvajemente con bastones, puños, patadas, causándole golpes en la cabeza y hematomas en todo el cuerpo, trasladándolo a él a una celda de castigo, donde este hombre se suicida ahorcándose y dejando un papel dentro de los tenis a sus familiares, diciendo que su familia va a sufrir por él, pero una injusticia más que se comete en esta prisión de Kilo 7. Reportó desde esa prisión el corresponsal Ángel García Rivero. Estas son unas noticias que damos a conocer al mundo, basado a los mismos hechos que acá nuestro entrevistado, el señor Santana, refería que de los años 70 a los 80 sucedía en aquel entonces, y mire lo que hoy, en el año 2012, también sigue sucediendo en estas prisiones, o esta prisión de Kilo 7 de la provincia de Camagüey. Revuelvo la palabra a nuestro periodista independiente, Conrado Galindo Salero. Bueno, mirando las noticias de la actualidad, su vida después del seguimiento de su trabajo, ¿durante qué tiempo usted estuvo trabajando 3 años. 3 años en el cementerio? Y la vida laboral allí, ¿cómo se la desarrolló usted? ¿Cómo le fue para el camino suyo para el futuro? No, ahí eso era un estancamiento vibrado. Todas las personas que lo veían uno otra vez trabajando ahí, sabiendo de que uno tenía oficio, que uno creo que había explicado, trabajando en el cementerio, todas las personas se me acercaban y me decían, bueno, tú estás loco, ¿cómo tú vas a estar trabajando aquí? Y yo le decía, no, tengo que estar trabajando aquí porque yo soy un recluso. Y si me voy de aquí, lo me pueden escoger
o en revolcarme la causa, o cogerme, meterme en una ley de peligrosidad, que era la que se utilizaba en aquel tiempo mucho y se utiliza en la actualidad también. Es decir, que tuve que estar durante 3 años trabajando ahí. De ahí cuando me pude ir de ahí, que salí de ahí yo mismo, estuve trabajando en otra empresa de mantenimiento constructivo, en el COI 18, en el COI 15. Hasta la actualidad que no estoy trabajando porque tengo dos hernias, una hernia lumbar y una estrechez en la columna que me impide seguir trabajando como albañil. Entonces, para yo terminar esta entrevista con usted, ¿usted cree que todo aquel que ha sido sancionado, que es la mayoría de los hombres en Cuba, han sido sancionados por los tribunales comunistas del sistema de castrocomunismo durante estos 54 años, pueden llevar, después que son sancionados y salen de prisión, llevar una vida normal y común para trabajar en lo que ellos le plazca, o tan limitados de...? No, tienen un límite. Todas las personas que han pasado por la prisión tienen un límite, lo mismo para conseguir un trabajo, que para cualquier cosa tienen límite, porque de quiera que tú vas a un trabajo, lo primero que te piden es antecedentes penales. Y si tienes antecedentes penales no puedes trabajar en turismo, no puedes trabajar en esto, no puedes trabajar en lo otro. Tienes que entrar a un límite y trabajar prácticamente, o trabajar por cuenta propia, o trabajar donde yo te mando. Bueno, muchas gracias a usted y le agradezco esa intervención que usted ha dado. Bueno, como en el día de hoy acaban de conocer, hemos entrevistado al señor Santana. Gracias por su entrevista. Esto es un reporte desde Camagüey, Cuba, para el mundo, en nombre de José Agramontes Leiva, director de la agencia Camagüey de Prensa Libertad y coordinador provincial del ONPACU, del periodista independiente Conrado Galindo Sariol, miembro de la agencia Camagüey de Prensa Libertad, y de los activistas Humberto Galindo Moya y Heriberto Álvarez Leiva. Muchas gracias.